Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos. Estamos ahora analizando la segunda parte de circunferencia. Bueno, en lo que se refiere a los primeros análisis que realizamos en relación a la circunferencia, habíamos visto los elementos, habíamos visto posiciones relativas de una circunferencia y una recta. Después habíamos visto algunas propiedades y habíamos terminado con dos teoremas importantes, que era el teorema de Pitot y de Poncelet. Ahora, en este conjunto, en esta segunda parte, en el conjunto de videos que vamos a desarrollar algunos ejercicios y vamos a ver la parte teórica también, es acerca de los ángulos en la circunferencia. Muy bien. A través de los años he visto que muchas veces los alumnos, como están empezando en este tipo de análisis, se confunden un poco. ¿En qué? Por ejemplo, vamos a ver, ya es sabido por todos nosotros que una vuelta en una circunferencia, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente antes de empezar. Miren, jóvenes, cuando nosotros tenemos esta es una herramienta muy utilizada por muchos alumnos. Este es un transportador, ¿no? Y el transportador está dividido entre 0 y 180 grados. ¿Okay? Acá estarían los 180 grados. Hay algunos que son de una vuelta entera. Y la vuelta la han dividido en cuánto? La han dividido en 360 grados. Entonces, es como una circunferencia es partida en 360 unidades. ¿Okay? Eso es lo que más o menos tienes que analizar. ¿Y por qué tengo un reloj acá al lado de mi transportador? Porque hay alguna confusión que ustedes tienen que marcar, tienen que aclarar desde este momento. Por ejemplo, esto de acá es como una pizza que ha sido repartida o ha sido partida no en 6 partes, sino en 360 partes. Entonces, esa es la unidad. En la circunferencia, una vuelta, perdón, vamos a utilizar, ya. La circunferencia, para la circunferencia, una vuelta, ¿ya? Representa, ¿cuánto? 360 grados, ¿ok? Cuando tú miras al reloj, en esos relojes antiguos y no digitales, tenías que, en una vuelta, ¿ya? En una vuelta, equivalía a 12 horas, ¿ya? 12 horas. Como todo sistema de medición, tiene unidades, que en este caso son los grados sexagesimales, tiene subunidades y también tiene otras subunidades todavía. Entonces, lo que necesita saber el alumno, por ejemplo, es que una vuelta es 360 grados, pero que un grado, ¿de acuerdo? Un grado también se ha dividido en, ¿cuánto? En 60 minutos. Y el minuto, ¿de acuerdo? Lo hemos dividido en 60 segundos. Una hora, en un reloj tienes que una vuelta tiene 12 horas y una hora tiene, ¿cuánto? Tiene 60 minutos, y un minuto equivalen a 60 segundos. Entonces, aquí está la confusión para el alumno. Acá tenemos minutos, vamos a hacerlo con color amarillo. Acá tenemos minutos, y acá también tenemos minutos, y acá tenemos segundos, y acá también tenemos segundos. Entonces, hay que diferenciarlo, ¿no? Cuando se tratan de unidades y subunidades en relación al tiempo y en relación a la medida, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, este arco de acá, ¿ya? Todo esto que está de color amarillo, todo esto de acá, sería 180 grados. Y una vuelta, 360 grados. Entonces, para terminar esta pequeña introducción, una vuelta. Esto tiene que quedar claro, ¿no? ¿Ya? Una vuelta tiene 360 grados. Un grado tiene 60 minutos
y un minuto tiene 60 segundos. ¿En qué sistema? En el sistema sexagesimal. Y no hay que confundir con las medidas de tiempo, donde una vuelta tiene 12 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, pero esto está referido ¿a qué? Esto está referido al tiempo, ¿de acuerdo? Tiempo. Esto está referido al tiempo y en este otro caso es el sistema sexagesimal. Así se llama, sistema sexagesimal. Empecemos ahora a analizar algunos aspectos o algunas fórmulas que tienen que desarrollar acerca de este sistema sexagesimal. No hay que confundirnos con esto. Siguiente pantalla. Muy bien. Antes de lanzarnos a la piscina, tenemos que analizar algunos aspectos, ¿de acuerdo? Algunos saberes previos. En todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos es 360. Esto es muy fácil de demostrar, ¿no? Porque si tú unes, ustedes saben que esa línea que estoy trazando, ¿cómo se llama? Esa es una diagonal, ¿no? Y cuando uno traza una diagonal, bueno, pues acá se forma, acá se forma un triángulo, voy a llamar triángulo 1, y acá se forma un triángulo que voy a llamar el triángulo número 2. En el triángulo número 1, tú haces la suma de ángulos internos, o sea, este ángulo más este ángulo de acá, más este ángulo de acá, y eso es 360. Y en el triángulo número 2, este ángulo de acá, más este ángulo de acá, más este ángulo de acá, perdón, la suma de ángulos es 180. Entonces acá la suma de ángulos para este triángulo es de 180 grados y para este otro triángulo también es de 180 grados. Luego se deduce de que la suma de ángulos internos en un cuadrilátero es ¿de cuánto? De 360 grados, ¿ya? Entonces, cada vez que tú tengas un problema, tienes que recordar esto. ¿Ya? En un cuadrilátero, alfa más beta más lambda, le he puesto acá, y esto creo que es delta, ¿ya? Todos los ángulos suman 360 grados. ¿Qué más tienes que saber? Esto de acá lo vamos a aceptar, pero lo vamos a demostrar en su momento oportuno, ¿ya? Esto de acá tenemos un cuadrilátero que está dentro de una circunferencia, se llama cuadrilátero inscrito, y la circunferencia está circunscrita. Entonces, cuando tú tienes esta figura, cuando tú sumas los ángulos opuestos, por ejemplo, este de acá y este de acá, no vayan a confundirse con el teorema de Pitot, que era suma de lados. En este caso, estamos sumando ángulos, ¿ya? Entonces, cuando tú sumas los ángulos opuestos, esto sale 180. Y si tú sumas los otros ángulos opuestos, ¿ya? Esta suma también va a salir 180. Esto es, ¿ya? Entonces, no hay que olvidarse, ¿ya? Otra propiedad que tienen que saber, esto ya lo hemos visto, es bueno recordarlo. Por ejemplo, dice la medida del arco AB. Nosotros ya sabemos que es un arco. Entonces vienes acá, tienes el arco AB, ¿ya? Entonces, tienes el arco AB, después tienes el arco BC, ¿ya? El arco BC, después el arco CD, el arco CD, después tienes el arco DE, ¿de acuerdo? El arco DE o ED es lo mismo. Y por último tienes el arco EA. EA o AE es esto de acá. Entonces, esa vuelta entera, ¿de acuerdo? Esa vuelta entera tiene que ser de cuánto? De 360 grados. Ya está de más decir, ¿no? Está de más decir que cuando te piden, que hay dos fórmulas que tú tienes que saber relacionadas al círculo, ¿no? La longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. Eso viene a ser, ¿qué cosa? Otra, la manera de medir esto acá, ¿no? La longitud es todo esto de acá, ¿ya? Esa es la longitud. Es como si tú tuvieses un centímetro, ya está, utilizas esta fórmula. Luego tenemos que el área de la circunferencia, el círculo es lo interior,
¿ya? Eso tiene área y esto es pi por r al cuadrado. ¿Ya? Sigamos. Bien. Ahora sí, algunos conceptos básicos. Vamos a analizar algunas fórmulas que vamos a utilizar que son muy facilitas, ¿ya? En principio, este ángulo que parte del centro, ¿ya? Toda la circunferencia debe tener un centro. Toda circunferencia debe tener un centro. Entonces, por ejemplo, la fórmula, por decirlo de alguna manera, te dice que el ángulo central, este es el ángulo central, y esto de acá es, vamos a ponerlo con otro color, y esto es el arco. El ángulo central y el arco tienen la misma medida. Repito, esto es el ángulo central, ya, vamos a poner exactamente lo que queramos. Ya. Esto de acá es el ángulo central, y esta parte de acá vendría a ser el arco. ¿Ya? No se olviden porque esta diferencia es muy importante. El ángulo central, vamos a ponerlo con rojo, esto de acá, ¿ya? Esto es ángulo central, ¿ya? El ángulo central, y esto de acá viene a ser el arco, ¿de acuerdo? El arco. Entonces, el ángulo central y el arco tienen la misma medida. Te lo dicen acá. Alfa, o sea, el ángulo central, es igual a la medida del arco. Por lo tanto, si en un problema tú ves lo siguiente, ¿ya? Supongamos que tenemos esto de acá, y te escriben así. Por ejemplo, te dicen que esto de acá vale 100 grados sexagesimales y te piden hallar x. Entonces, esta fórmula te dice que el arco y el ángulo central tienen la misma medida. Dirás, x tiene que ser igual a 100 grados. De repente por ahí podemos encontrar una variante, ¿no? Supongamos que te colocan un problema similar de la siguiente manera. A ver, supongamos que te colocan un problema similar, pero de la siguiente manera. Te dan, a ver, te piden hallar el valor de x, ¿ya? Te piden hallar el valor de x, pero te dan de dato este arco de acá. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Te dan de dato este arco de acá. Ya está, bueno, en fin, no sale bien. Lo haremos por última vez por acá. ¿Ya? Ya está. Y te dan de dato, esto te dicen, por ejemplo, que eso vale 300 grados. Y te piden hallar el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú dices, bueno, esta parte vale 300, pero esto de acá, esto pequeño de acá, ¿no? ¿Cuánto vale? Porque eso es lo que te interesa. ¿Cuánto vale esto de acá? Bueno, sabes que en una vuelta es 360 y acá tienes 300, esta partecita tiene que ser 60. Entonces, ya esto de acá tiene que ser 60 grados. Primero, el arco, lo que está de color amarillo, vale 60 grados. Y luego dices, el ángulo central, X, tiene que ser lo mismo, tiene que tener la misma medida. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, dos ejercicios pequeñitos para que vean más o menos cómo se aplica lo primero que hemos encontrado, que se llama el ángulo central. Siguiente tipo de ángulo. Hay otro ángulo que se llama ángulo inscrito. ¿Ya? El ángulo inscrito, ¿por qué se diferencia del ángulo central? Porque en el ángulo central, ¿de acuerdo? Los radios parten del centro, ¿no? Parten del centro, pero en este caso no. El ángulo que se forma acá, este ángulo está en esta parte de acá, ¿de acuerdo? Está dentro, donde se forma este ángulo, está en la circunferencia, no en el centro, está en la circunferencia. Vamos a ver un par, y ¿qué te dice, no? La propiedad te dice esto acá, mide el arco, ¿ya? Mide el arco, y el ángulo central va a ser la mitad. O puedes verlo de la siguiente manera. Esto puede tomar cualquier valor
esto tiene que ser el doble. ¿Ya? Esa es la relación que hay del ángulo inscrito y el arco. Entonces vamos a poner un par de ejemplitos pequeñitos, por ejemplo, por acá ya. A ver, coloquemos esto por acá y esto por acá. Te piden a ti hallar el valor de X y te dan de dato, por ejemplo, que este arco, ¿ya? Este arco vale, por ejemplo, 120 grados. ¿Cuánto vale X? La fórmula que te dice, ¿no? Acá tienes, míralo, ya, míralo así, bueno, acá te dice, ¿no? El arco, o sea, este 120 es el doble en este caso es X para nosotros. No hay ningún problema. Este es el arco y el ángulo interior mide la mitad, o al revés, ¿de acuerdo? Vamos a ver los dos casos. Vale, tengo 120, ¿cuánto vale X? Tú dices, X tiene que ser la mitad. X tiene que ser 60 grados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a hacer hasta un tercer ejemplo para que quede muy claro esto que estoy tratando, ¿no? Entonces, para hacer rápidamente un ejercicio más. Entonces, a ver, acá. Lo contrario, a ver, tengo esto de acá. Y acá. ¿Ya? Y ahora me dicen que este ángulo vale 90 grados. O vamos a ponerlo, ya, vamos, que sea un poquito más exacto. Esto no tiene 90, esto debe tener 80 grados. ¿Ya? 80 grados. Entonces, ¿cuánto vale este arco? Esto de acá vale X y tú vas a decir, ah, ya, X tiene que ser el doble. X va a ser igual a 160 grados. Entonces, ojo con estas propiedades que las vamos a utilizar mezcladas muchas veces. Tengo el arco, el ángulo inscrito vale la mitad. Si me dan el ángulo inscrito, el arco vale el doble. Ahora, un último ejemplo acerca de esto de acá. Podríamos, por ejemplo, tener esto. ¿Ya? A ver, me dan esta figura. ¿Ok? Esto de acá, que sea el centro O. Lo vamos a colocar acá, lo vamos a colocar por acá. ¿Ya? Y me dicen, por ejemplo, me dan el valor de este ángulo. Este ángulo sea, por ejemplo, a ver, otra vez, ya, pues, de fácil cálculo, 100 grados. Y te piden calcular el valor de X. Acá intervienen dos tipos de ángulo, ¿ya? Este ángulo, vamos a enfocarlo, este ángulo es el ángulo inscrito y esto es el ángulo central. Entonces tú vas a decir, no, ya, si esto vale 100, ya, si este ángulo vale 100, vamos a cambiarle el valor porque, ya bueno, está así. Entonces, si eso vale 100, entonces esto tendría que valer el doble, 200. Y luego por ángulo central dirías X vale 200. Claro que el gráfico no ayuda, porque es un problema que lo he hecho muy rápidamente, ¿ya? 200 grados. Ahí estamos un poco con las propiedades. Siguiente tipo de ángulo. El ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito tiene la misma fórmula que el ángulo inscrito, ¿ya? Están en relación de 2 a 1 con su arco. ¿Ya? O sea, el ángulo semi-inscrito tiene un valor, el arco es el doble. O te dan el valor del arco y el ángulo inscrito es la mitad. ¿Cuándo aparece un ángulo inscrito? Cuando tú tienes una tangente. La vamos a poner con rojo para ver. Supongamos, acá tengo una recta tangente. Por acá coloco un valor. A ver, una cuerda cualquiera. Entonces, esto de acá es mi recta tangente. ¿Ya? Y te dan un dato. Supongamos que te dicen que esto de acá
que este arco vale 90 grados. Y te piden hallar a ti el valor de X. Tienes la figura, es igual a esta figura, cuando una tangente y una recta secante. Y esta partecita interior será la cuerda. Bien, a ti lo que te interesa es el ángulo que se forma por la tangente y la cuerda. Y este ángulo es el semi-inscrito. Y este es el doble. Entonces acá tú tienes, este es el ángulo semi-inscrito y esto tiene que ser el doble. Por lo tanto, X tiene que ser 45. Rápido. Vienes y dices, X es igual a 45 grados. Si el arco vale 90, el ángulo semi-inscrito vale la mitad. A ver, alguna variante que puede existir sobre este problema. ¿Ya? Otra vez, tenemos una recta tangente, ¿ya? Este es nuestro punto de tangencia. Tenemos nuestra recta tangente por acá, y esto de acá es nuestro punto de tangencia, ¿ya? Y de ahí vamos a sacar una cuerda. Sacamos esta cuerda. En este caso, vamos a cambiar y vamos a decir que el dato es esto de acá. No esto de acá, sino esto de acá. ¿Ya? Todo esto de acá. Entonces te dicen y te piden calcular siempre el valor de X. Supongamos que te dicen que esto de acá tiene un valor de 200 grados. Acá, a ver, supongamos, dato, esto de acá vale 200 grados hexagesimales. ¿Qué cosa es lo que vale 200 grados? Toda esta parte de acá. ¿Eso es lo que tú necesitas? No, tú no necesitas esa parte. Lo que tú necesitas es esta parte de acá. ¿De acuerdo? Entonces, fácil, ¿no? Si uno lo analiza así, dice, bueno, esto de acá vale 200, todo vale 360. ¿Cuánto le falta para que sea 360? Dirás, le falta 160. Le falta 160 grados. Y X, dirás, bueno, X tiene que ser la mitad. X vale 80 grados. Y ahí tenemos un par de ejemplos. Vamos a trabajar mucho más sobre este tipo de problemas. Lo que me interesa es que se les queden grabadas las fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto que el ángulo interior, cuando tienes el ángulo central, ¿ya? El ángulo central vale lo mismo del arco. Y luego hemos visto el ángulo inscrito y el ángulo semi-inscrito. La relación es de 2 a 1. Depende de cómo tú lo enfoques. Siguiente, el ángulo interior. Este ángulo, acuérdate ya, este es el ángulo que sirve para la fórmula. Estos ángulos son iguales. ¿Ya? Estos ángulos son iguales. ¿Por qué? Se llaman opuestos por el vértice. ¿Ya? Opuestos. Y los datos que necesitas tú son este de acá y este de acá. Eso es lo que tú necesitas. ¿Qué no necesitas? Si te diesen esto de acá y esto de acá, eso de ahí no te sirve. Tendrías que hacer algún artificio. ¿Ya? Si tienes estos ángulos, entonces es este de acá y este de acá. Y luego, ¿qué haces? Lo sumas y lo divides entre 2. Así de fácil es esta propiedad. Entonces vamos a ver algún par de ejemplitos pequeñitos, vamos a inventarnos para ver acá. ¿Ya? Me piden hallar el valor de X. Y me dan de dato, a ver, esto de acá, ¿ya? Que esto de acá sea, por ejemplo, 50 grados. Y este otro arco sea, por ejemplo, 110 grados. ¿Ya? 110 grados. 110 grados hexagesimales. Aplica la fórmula. ¿De acuerdo? Tienes este valor, entonces necesitas estos dos, que ya te los da el problema que hemos inventado, y decimos, ¿no? A ver, X tiene que ser igual a 110, perdón, no hay un lápiz electrónico. X va a ser igual a la semi-suma, o sea, sumamos y lo dividimos entre 2. Tenemos acá 110 más
50 y todo esto sobre 2. Entonces x será igual 160 entre 2 y esto me sale 80. Allá, entonces este ángulo que me están pidiendo vale 80. ¿Ya? A ver, una variante de este mismo tipo de problema. A ver, supongamos que te dan este valor y este valor de acá. O perdón, te dan esas cuerdas y igualito te piden hallar el arco X. ¿Qué datos necesitas? Este de acá y este de acá. ¿Ok? Pero a ti lo que te van a dar van a ser este valor de acá, de este arco y después de este arco. ¿Ya? Hay varias maneras de solucionar esto. Supongamos que esto sea, a ver, que sea 100, que esto de acá que sea 80. ¿Ya? Supongamos que tenemos esto. Entonces tú dices, pero yo no quiero estos valores, yo quiero esto de acá. Esto es lo que tú necesitas. Este de acá y este de acá. Bien, ¿qué cosa es lo que haces? Bueno, puedes hacer lo siguiente. Esta es una salida, ¿eh? Le vas a poner variables. A esto de acá le llamas alfa y a esto le llamas beta. La fórmula te dice que x es la semisuma de estos dos. Pero tú no tienes esos valores. Pero sin embargo, sabes lo siguiente, ¿no? Es un problema interesante, ha salido un problema interesante. Por ejemplo, sabes que en una vuelta hay 360, entonces tú dices, sabemos, ¿no? Sabemos, a ver, tenemos acá 100 grados más 80 grados. Esos son los datos. Y tú le sumas también tus variables, alfa más beta. ¿De acuerdo? Y todo esto tiene que ser igual a 360 grados. Acá 180, 180 y pasan al otro lado. Entonces tienes que alfa más beta pasan al otro lado a restar. Y tienes que alfa más beta será 360 menos 180, 180 grados. Bien, aplicamos la fórmula, ¿no? Aplicamos la fórmula. ¿Ya? Y la fórmula te dice que x es igual a alfa más beta sobre 2. X es igual, acá sería que alfa más beta es 180. 180 entre 2, x es igual a 90 grados. Y ya estaría, ¿no? Hemos visto acá, interesante, un problemita. Y la variante. Recuerda, tú necesitas estos datos, ¿ya? Pero si tú no los tienes, puedes utilizar algún artificio como el que hemos visto en esta parte de acá. Siguiente ángulo. El ángulo exterior. Cuando hablamos del ángulo exterior, tenemos tres tipos de ángulos exteriores, así que este es el primero. ¿Ya? Acuérdate, una manera fácil de pensar en esto es el arco mayor menos el arco menor, y todo eso lo divides entre 2. Y acá tienes, ¿ya? Acá está tal y conforme te lo he dicho. El arco mayor menos el arco menor y todo eso entre 2. Esto es la semidiferencia, ¿de acuerdo? Arco mayor menos arco menor sobre 2. Podrían inventarse, a ver, por ejemplo, a ver, vamos a inventarnos un par de ejercicios rapiditos nada más. A ver, supongamos que tienes este valor de acá y tienes este valor de acá, que dicen, a ver, que este arco de acá, perdón, este arco de acá, a ver, vale 20 grados, y te dicen que este arco de acá vale, por ejemplo, 80 grados. Y te piden hallar a ti el valor de X. Tal y conforme, ¿no? Entonces tú dices, ¿quién es el arco mayor? Este. ¿Quién es el arco menor? Este de acá. Bueno, y la fórmula te dice el arco mayor menos el arco menor entre 2. Y la aplicas. Sin más, no hay más misterio. ¿Ya? A ver, acá quedaría así, ¿no? X, con color negro. ¿Ya? X es igual al arco mayor, que es 80,
menos el arco menor, que es 20, y todo entre 2. X es igual a 80 menos 20, 60, y entre 2, 30 grados. Y así habría salido en un problema de aplicación directa. ¿Podría haber alguna variante? A ver, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos este ángulo de acá, y esta línea, que no puede pasar por cualquier parte, ¿no?, para que se forme el ángulo mayor, pero supongamos que pasa por el centro de la circunferencia, ¿ya? Y te dicen, a ver, esto le vamos a poner acá la palabra O, que significa que es el centro. Te piden hallar igual el valor de X. Te piden hallar el valor de X. Y te dan de dato, por ejemplo, a ver, en este problema, que te den de dato este arco y este arco menor, ¿ya? Estos son los dos datos. A ver, que este de acá valga, por ejemplo, 120 grados, y este arco de acá, el arco menor, vale, por ejemplo, 30 grados. Te piden hallar X, ¿no? Tú lo que tienes que pensar es lo siguiente: necesito el arco mayor y necesito el arco menor. El arco menor ya lo tienes, vale 30. El arco mayor tú no sabes cuánto vale. ¿Cómo hacemos? Fácil. Hay un dato que te lo está dando el gráfico. Esta línea, ¿de acuerdo?, pasa por el centro, por lo tanto, esta mitad es igual a 180 grados, ¿ya? 180 grados. Eso no debes perderlo de vista. Entonces, si esta mitad vale 180 grados, la suma de los tres arcos, o sea, este arco de acá, más este arco de acá, más este arco de acá, tiene que ser 180, ¿ya? 180. Y si quieres, le das una variable. A ver, vemos una variable. A nuestro problema vamos a llamar esto, le llamamos alfa. Entonces aquí tendrías que decir lo siguiente: alfa más 120 más 30 es igual a 180 grados. ¿Ya? Y acá tenemos 150. ¿Cuánto vale alfa? A ver, tenemos 150 que pasa a restar, y acá me queda 30. 30 grados. Alfa vale 30 grados. A ver, ¿está bien? Ya, acá hay un error. No podemos darle estos valores, porque si tú te das cuenta, si esto fuese 120 y esto 30, te tendría que salir que alfa vale 30, pero ambos no pueden ser 30, así que vamos a cambiar este pequeño dato para hacerlo más pequeñito. Vamos a decir que vale 10. Ahora sí va a tener sentido, 10 grados, ¿ya? A ver, tenemos acá alfa más 120 más 10. Vamos a cambiar nuestra problemita, acá le vamos a poner 10. A ver, acá le colocamos 10 y eso es 180. Muy bien, alfa más 120 más 10 grados es igual a 180. Y acá tenemos 130, alfa vale 50. 50 grados, ya está. Esto sería 50. Y ahí recién aplicas tu fórmula, dirías X es igual al arco mayor, 50 grados, menos el arco menor, 10 todo sobre 2. 50 menos 10, 40, entre 2, 20. Y acá tendríamos 20 grados. Ahora sí, el problema está coherente. En el caso anterior, bueno, cuando planteamos este ejemplito, no salió coherente. Otro ángulo exterior. Otro ángulo exterior. El ángulo exterior, lo que pasa es que, miren, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Desde un punto exterior, vamos a llamar, desde un punto, vamos a exagerar, vamos a hacer un poquito más de esto. Tenemos un punto P. Desde ese punto P pueden ocurrir lo siguiente.
Tres casos. Mayor menos menor sobre 2. O podría ser que esta línea fuese, tangente. ¿Ya? Y le colocamos acá su punto de tangencia. Es lo mismo. El arco mayor, ¿de acuerdo? El arco mayor, le vamos a restar el arco menor y lo vamos a dividir entre 2. Y el último caso que tendríamos que ver sería cuando tienes dos rectas tangentes, ¿no? Por acá una y por acá la otra tangente, que es la misma fórmula, Hay un arco mayor, hay un arco menor, y eso sobre 2. ¿Ya? No hay que perder de vista eso. Entonces vamos a ver a nuestro caso. Ya analizamos el primero, ahora estamos en este siguiente caso. Tenemos una línea y por acá también tenemos otra que sea tangente, ¿no? Le colocamos acá su punto de tangencia y te piden hallar el valor de X. Datos que necesitas: el arco mayor, que sea por ejemplo 300, y tienes que tener el arco menor, por ejemplo, que sea de 40 grados. Este valor está muy grande, lo vamos a ajustar. Este valor está muy grande, lo vamos a ajustar. Perdón. Este sí está bien. Vamos a ponerle acá 250, que me parece más correcto. Ya tenemos acá 250 grados, 250 grados, y este de acá, para hacer un cálculo, por ejemplo, que sea 50, y va a salir rapidito el problema, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuánto vale el arco mayor? 250. ¿Cuánto vale el arco menor? 50. El mayor menos el menor sobre 2. Entonces, y ahí termina tu problema. Dirás así, X va a ser igual a 250 menos 50 entre 2. X será igual a 250, acá tenemos 200 entre 2, 100. X sería 100 grados. Bien, pueden haber algunas variantes, ¿no? Otras variantes podrían ser, por ejemplo, que tengas esta situación. Y te piden hallar este ángulo X, te dan de dato, por ejemplo, para seguir con, a ver, te dan de dato los siguientes. Este de acá, que sea, por ejemplo, 200 grados, y este de acá, que sea, podría ser 50 grados. Y te piden hallar el valor de X. ¿Qué cosa es lo que tú no tienes? Tú no tienes el arco mayor, ¿de acuerdo? Tú no tienes el arco mayor. Eso es lo que te está faltando. Pero a ese arco mayor le vas a dar una variable. Supongamos que le dices, bueno, mi arco mayor, que es este de acá, lo voy a llamar alfa. Y nunca pierdas de vista, todo esto es una vuelta, entonces se cumple que alfa más 200 más 50, esto es 360 porque son una vuelta, 360 grados. ¿Ya? 360 grados porque son una vuelta. Y acá tendrías que alfa es igual a 360 menos 250. Y esto me da 110. Alfa vale 110 grados. Ya está, y tienes acá tu valor. Y ahora sí aplicas la fórmula, ¿no? Fórmula.
aplicas tu fórmula, dirás, es el arco mayor, que ya lo calculaste, que vale 110, le quitas el arco pequeño, que es 50, y todo sobre 12. ¿Cuánto te sale? A ver, acá tenemos 60 grados sobre 2, x te sale 30, ¿no? ¿Está bien 60? Sí. Y te sale 30 grados. Ya está. Estamos poniendo los ejercicios y estamos poniendo algunas aplicaciones. El último caso del rectángulo formado por rectángulos. Bien, en este caso se va a cumplir lo mismo que hemos venido diciendo en las dos propiedades anteriores. El arco mayor menos el arco menor entre 2. Aquí está. Pero ¿en qué se diferencia de los otros casos? Se diferencia de los otros casos en que además se cumple esto, el arco mayor más el arco menor suman 360, o sea, una vuelta entera. Todo esto de acá es una vuelta entera, ¿de acuerdo? 360 grados, ¿no? Luego, haciendo algunos reemplazos, se concluye con esta formulita, que no la vamos a mostrar, solamente la vamos a aplicar, ¿ya? Que este arco y este arco suman 180 grados. ¿Ya? Perdón, vamos a hablar con propiedad. Que este arco, sumado con el ángulo exterior, ¿ya? Suman 180 grados. Entonces, eso es lo que tenemos que agregar a todos los ejercicios que hemos venido realizando. Vamos a poner un ejemplito muy pequeñito por acá. Rapidito para terminar. Ya. Y este por acá. Igual te piden calcular el valor del ángulo exterior. Entonces te tienen que dar un dato. Supongamos que te dan este dato de acá, puntos de tangencia. Vamos a asegurar nuestro gráfico. Un punto de tangencia, otro punto de tangencia. Y te dan de dato, por ejemplo, que este arco vale 300. ¿Ya? Que este arco de acá vale 300 grados. Fácil, ¿no? Porque tú dirás, a ver, esto vale 300, por lo tanto, esto de acá, esta parte, este otro arco, ¿ya? Este otro arco, ¿cuánto tiene que ser? Si esto es 300, esto tiene que ser 60, para que sumen todo 360. Y dices, ¿no? A ver, puedes decir así, ¿no? A ver, x es igual al arco mayor menos el arco menor, todo sobre 2. Todo sobre 2. Y resuelves rápidamente. A ver, x es igual a 300 menos 60, eso me da 240. 240 entre 2 te da 120. 360. 300 menos 60 me da 240. 240, vamos a ponerlo así, entre 2, y x tiene que ser igual a 120 grados. ¿Pudiste haberlo hecho de otra manera? Claro que sí. Y la segunda opción será, a ver, perdón. Y la segunda opción será, por ejemplo, que tú mires acá. Estos dos sumados dan 180. Por lo tanto, si tengo 160, x es igual a 120. Pero en este caso, estás aplicando esta propiedad. ¿Ya? Bien, hemos visto todos los ángulos. Entonces, ¿cuántos tipos de ángulos tenemos? ¿Cuántas formas? Es conveniente que tú tengas tu, tu formulario con cada una de estas figuras, ¿ya? Entonces ponemos acá tipos de ángulos. ¿Ya? El primero que hemos visto, ¿ya? El primer tipo que hemos visto es el ángulo central.
ángulo central. Después vimos al ángulo inscrito. ¿Ya? Tercero, hemos visto al ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito. Bien, a ver. Después hemos visto el ángulo interior, 3, la semisuma. ¿Ya? Ángulo interior. Y los tres tipos del ángulo, este es el ángulo interior y el caso número 5 sería el ángulo exterior, ¿no? Ángulo exterior. Y acá vemos los tres casos. Dos secantes, el ángulo que está formado por dos secantes, el que está formado por una secante y una tangente, y el que está formado por dos tangentes. ¿Ya? Entonces tenemos acá que aprendernos estas fórmulas. El ángulo central mide lo mismo que el arco. El ángulo inscrito y el semi-inscrito están en relación al arco como 2:1. El arco tiene una medida y el ángulo inscrito o semi-inscrito la mitad. ¿Ya? El ángulo interior, acá también aparece el ángulo interior, esto es con la semisuma, está relacionado con la semisuma. Y estos últimos están relacionados con la semidiferencia, que es el ángulo exterior. Entonces, todo el presente capítulo que vamos a ver en estos momentos, lo que estamos viendo en todos estos videos, es el manejo de estos ángulos en la circunferencia. Tienes que tener un formulario para que puedas resolver, para que puedas familiarizarte con cada una de las fórmulas. Siguiente página. Además de todo esto, hay algunas fórmulas que tienes que saber muy bien. Ya hemos visto esto de acá. El área pi por r al cuadrado. ¿Ya? Acá le he puesto un nombre. Ya. Puede ser de que a ti no te den de dato. Bueno, esto acá lo puedes obviar. ¿Por qué lo puedes obviar? ¿No? Porque de repente a ti te van a dar de dato el diámetro y no el radio. Pero tú sabes que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, por ejemplo, si a ti te dicen que el diámetro vale 20, bueno, el radio vale 10 y aplicas tu fórmula. No hay que complicarlo, ¿no? Entonces, lo importante sí es recordar la fórmula, pi por r al cuadrado. Si es la mitad, ¿de acuerdo? Si es la mitad, acá aparece un pequeño error, porque esto de acá debería ser pi, ¿ya? Y ese error también aparece acá, y también aparece acá. Entonces, eso debería ser pi. Esto debería ser pi. Y acá no hay no hay que ser memorista, ¿no? Hay que tener un poco de lógica, Si tú tienes una circunferencia completa, perdón, un círculo completo, ¿ya? Tú dirás, el área del círculo es pi por r al cuadrado. Si tú tienes la mitad de un círculo, dirás que la área del semicírculo, ¿no? ¿Ya? Esa área es pi por r al cuadrado entre 2, porque es la mitad. Pero en este caso, ¿qué cosa es? Es la cuarta parte. Entonces dirás, el área que me están pidiendo, ¿ya? Es igual a pi por r al cuadrado, como es la cuarta parte, entre 4. Y fin del asunto. ¿Ya? Hay unas fórmulas que son muy sencillas. Pi por r al cuadrado, si es la mitad, pi por r al cuadrado, es entre 2. Si es la cuarta parte, pi por r al cuadrado, entre 4. Muy bien, jóvenes, hasta ahora eso es todo lo que necesitamos. Vamos a terminar aquí la primera parte de nuestro video.
esas fórmulas. Tienen que aprendérselas de memoria. No es un caso de mostrarlas, porque no estamos en una etapa de demostraciones, sino de aplicación. Muy bien, nos veremos en un próximo video aplicando todas estas fórmulas. Muchas gracias.